Estimados asistentes, me dejan saber por favor si me escuchan. Sí, señora, buenas tardes. Muy buenas tardes, mil gracias. Bienvenidos nuevamente. Perdonen allí el impasse técnico que parece teníamos con el micrófono, pero bueno, ya estamos entonces en completo contacto. Bienvenidos a este espacio. Somos Centro Íntegra. Mi nombre es Amy Lorena Benavides y estamos el día de hoy en nuestra primera sesión del curso de riesgo psicosocial en entornos laborales. Sean todos muy bienvenidos. Vamos entonces a dar inicio como tal a nuestra formación del día de hoy. Por favor, me dejan saber en unos instantes si pueden ver pues la presentación que quiero que observemos. Permítanme un segundito, ya vamos a transmitir. Mientras tanto, de pronto quisiera escucharlos, saber quién está del otro lado, invitarlos a abrir sus cámaras, sus micrófonos, para que de pronto conversemos un poco y conozcamos cuáles son esos perfiles que hoy nos acompañan. Aprovechando que todavía creo no se han unido todas las personitas que seguramente están muy interesadas en nuestro entorno laboral, en todo lo que tiene que ver con riesgo psicosocial que vamos a trabajar hoy. Tenemos la oportunidad de conocernos un poco más de cerca. Bueno, la idea es que, insisto, se animen, abran sus cámaras, nos dejen conocerlos. Por supuesto, estaremos en toda la sesión abiertos a escucharlos, sus dudas, sus inquietudes. El equipo técnico, por supuesto, aunque yo esté presentando y de pronto no pueda ver el chat, estará muy atento para poder observar alguna duda o inquietud que si desean lo pueden hacer a través de nuestro chat. ¿Listo? Entonces, voy aquí a estar también, tratar de estar muy atenta de ustedes a través de otro dispositivo y también en caso de que se nos presente alguna dificultad, permítanme, en temas otra vez de audio o algo por el estilo, pues yo pueda ir observándolos. En este momento creo que ya están viendo mi pantalla, pero creo que no la están viendo de la manera correcta. Entonces, permítanme, vamos a compartir toda la pantalla para que nos deje observar tal cual como quiero transmitirles el día de hoy ese conocimiento. Bueno, mientras tanto estamos aprovechando que siguen ingresando pues todas las personas interesadas en este tema tan importante que es el riesgo psicosocial. Ahora sí, creo que van a ver mi pantalla completa y vamos a poderlo ver de manera óptima. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, como les decía, mi nombre es Amy Lorena Benavides, Centro Íntegra. Estamos para ustedes al servicio de todo lo que tiene que ver con salud mental. Y en esta oportunidad, desde el área de psicoorganizacional, vamos a trabajar el curso de riesgo psicosocial en entornos laborales. Este es nuestro primer módulo y vamos a tratar el contexto de salud mental, porque si queremos nosotros llegar a aprender, a tener estas herramientas, a aprovecharlas al máximo sobre cómo gestionamos nuestros riesgos de salud mental dentro de nuestras organizaciones, pues primero necesitamos entender qué es la salud mental. ¿Listo? Entonces, el concepto de salud mental ha evolucionado a través de los años, pero hoy en día la ciencia lo define como el estado dinámico de equilibrio, es decir, no es algo aislado. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una integralidad de los conceptos, no solo en salud física, en salud mental, sino en general de todo lo que rodea al ser humano y todas sus necesidades. Entonces, estamos hablando de una esfera no solo biológica frente a un componente genético, frente a de pronto la física, que estamos más acostumbrados a observar con detenimiento y si de pronto sentimos alguna afectación, pues dirigirnos a los especialistas, sino que también aquí estamos hablando de que el equilibrio debe ser también contemplando todos esos aspectos psicológicos. ¿Listo? Entonces, por eso hablamos de una
una integralidad y sobre todo de un dinamismo entre todas esas esferas. Estamos hablando de que cada individuo debe poder desplegar su potencial a nivel genético, biológico y psicológico para interactuar con su entorno de una manera óptima. Esto a través de la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud en el año 2022, muy recientemente. Por allí yo les dejo las fuentes de toda la información que vamos a estar viendo alrededor de nuestro curso. Una vez ya entendemos que la salud mental tiene, por supuesto, este componente, pues, indispensable de integralidad, vamos entonces a hablar, ahora sí, qué sucede con ese concepto de salud mental puesto al servicio de las organizaciones y sobre todo en este ámbito que ya estamos hablando contemporáneo y con muchas herramientas que hacen que digamos que el ser humano tenga ciertas ventajas, por supuesto, a través de la tecnología, pero también venga consigo unos contra, ¿verdad? Entonces, queremos entender qué es salud mental en ese contexto de organización. Entonces, la definición también ha evolucionado, en este caso, a través de ese equilibrio que veíamos hace instantes, pues nos hace entender que es un equilibrio muy frágil. ¿Por qué? Porque tiene que ser un balance entre los recursos personales y los estresores del entorno laboral. Porque definitivamente tenemos que entender que toda actividad viene consigo unos ciertos peligros y factores de riesgos inherentes a lo que estemos desarrollando. Entre esos, por supuesto, tenemos entonces aquellos factores de riesgo que podrían llegar a generarnos de una manera más probable alguna afectación a la salud a nivel mental. Es decir, todo nuestro sistema que regula la parte emocional. ¿Listo? Entonces, en ese sentido es importante que cuando hablamos de salud mental dentro del contexto organizacional, no dejemos de lado la realidad frente a lo que el entorno laboral puede llegar a contener respecto a esos peligros y esos factores de riesgo. Es un hecho que van a haber factores que generen una tensión. ¿Como cuáles? Nos habla la definición de Kiger y de Guamán Guevara y sus colaboradores, cada uno de las acciones del año 2022, del año 2025, de factores como sobrecarga cuantitativa y desgaste ocupacional. Más adelante seguramente vamos a detallar este tipo de conceptos para llegar a fondo a entender muy bien cómo gestionar estos peligros y factores de riesgo. Pero mientras estamos empezando en esta contextualización y entendemos muy bien esta definición, pues necesitamos comprender que ese equilibrio, esta balanza que es muy frágil, debe tener en cuenta estos estresores del entorno laboral y asimismo debe voltear su mirada si pretendemos hacer una parte mucho más preventiva, mucho más proactiva, debe girar entonces a buscar los recursos personales de cada uno de nuestros colaboradores, entenderlos como seres humanos con dimensiones complejas que necesitarán entonces nuestra ayuda desde la parte organizacional y de prevención para empezar a adquirir herramientas, por ejemplo, de resiliencia. Es un concepto muy importante, porque si bien vamos a ver también durante el desarrollo de todo el curso que tenemos una obligación como empleadores y como empresas de liderar esta prevención de enfermedades laborales, de cumplir con ciertos requisitos que de pronto la norma nos insta a ver desde la profundidad y con una estructura muy organizada, pues desde el concepto mismo de la calidad humana, ya debemos entonces empezar a voltear nuestra mirada hacia regalarles espacios a los colaboradores que les permitan crecer dentro de su desarrollo humano y personal. Y es que componentes como la resiliencia no son solo una habilidad que se puede entrenar, que puede ser muy útil, muy funcional dentro de un ambiente laboral, sino que por supuesto son herramientas que les sirven para la vida misma. La resiliencia, en términos
coloquiales, por decirlo de alguna manera, la podemos entender como esa capacidad que tiene el ser humano para sobreponerse a las dificultades, ¿cierto? Para de pronto recibir un reto o recibir una situación difícil a través del positivismo, a través de un análisis estratégico en donde pueda reconocer ese mismo ser humano, esa persona, que si bien hay un dolor que pueda procesar con tiempo esas emociones que llegan con esas dificultades, pues también hay un camino que recorrer y hay un futuro al cual podemos darle un plan, digamos que adaptado a las situaciones actuales de lo que pueda estar pasando en su vida y de esa manera continuar luchando por el camino que ahora nos traza la vida. A eso le podríamos decir resiliencia. Entonces, si bien, como les decía hace unos instantes, pues son habilidades y herramientas que nos van a favorecer muchísimo ese contrarrestar algunos estresores que podamos tener en el entorno laboral. Claramente estamos también nosotros aportando un granito de arena a nuestros colaboradores para esas esferas, esos otros roles que desarrollan en su vida diaria y que no podemos omitir, así estemos hablando de un ambiente laboral, somos seres humanos y por lo tanto tenemos que ver esa integralidad de todas las dimensiones de nuestros trabajadores. Entonces, en ese sentido, resumiendo esta parte importante de qué es la salud mental en el contexto de la organización, pues es básicamente ese equilibrio que debe existir entre los recursos que tiene cada uno de nuestros colaboradores, recursos desde la autocompasión, la resiliencia, la resolución de conflictos, habilidades de comunicación y demás, y aquellos factores que dentro del entorno laboral puedan generarme algún tipo de sobrecarga mental, algún tipo de desgaste que básicamente vaya a afectar nuestra mente y nuestra gestión emocional. Bueno, bienvenidos a algunas personitas que de pronto han ingresado. Hemos estado hasta ahora de pronto dando algunos conceptos muy pequeños. No se preocupen si se perdieron de los primeros instantes, porque van a tener la posibilidad con su inscripción de recibir la grabación de nuestra sesión y recibir todo el material que contiene este curso. La invitación aprovecho para que, por favor, sigan replicando nuestra información como Centro Íntegra, no solamente con este curso de riesgos psicosociales en entornos laborales, sino por supuesto también todos los temas que hemos diseñado para ustedes, para que sea una formación complementaria y de verdad puedan desde los profesionales, los gestores de talento humano, los empresarios, tener herramientas que les puedan servir para mejorar nuestros ambientes laborales. Bueno, seguimos entonces con por qué es tan importante hablar de salud mental en un entorno laboral. Bueno, pues yo les cuento que hemos hecho una investigación en Centro Íntegra muy importante y hemos encontrado una serie de datos fulminantes. Entonces vamos a hablar de productividad. ¿Por qué es tan importante entonces o qué relación tiene la salud mental con la productividad? Bueno, vamos a empezar a notar que cuando hablamos de salud mental, infortunadamente podemos ver en las organizaciones cómo se están abriendo huecos y se está derramando el talento, se está escapando realmente una situación que se nos puede salir de las manos fácilmente, y es que como estamos hablando de una integralidad en los seres humanos que nos acompañan el día a día, que es nuestro principal capital, que debe ser el foco de las organizaciones para poder ofrecer también aquella sensación de estabilidad, tranquilidad y demás que se refleja en el ser humano cuando atiende a un cliente, pues es importante entonces que empecemos a ver desde los números por qué es tan importante prestar atención a estas fugas. Resulta que las investigaciones en el 2024 de la Organización Mundial de la Salud nos hablan que el 15% de los adultos en edad de trabajar
padecen un trastorno mental. Es decir, si nosotros vamos de pronto a poner esto en contexto, en casos de estudio, y hablamos en cualquiera de sus organizaciones, en todo lo que tiene que ver con procesos de selección, reclutamiento, acompañamiento a ese trabajador nuevo, pues no podemos negarnos, uno, a lo que hablábamos hace unos instantes, a la naturaleza humana, y dos, a lo que hoy en día hemos venido, digamos, reflejando en estas investigaciones y en estas revisiones científicas, porque finalmente estos datos son de investigaciones muy serias, de artículos que nos permiten observar el conocimiento que otros investigadores han podido detallar en ciertos ambientes. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que en cualquier proceso de selección vamos a estar realizando algunas pruebas, algunas herramientas diagnósticas, pero aún así vamos a tener de alguna forma todo un abanico de personalidades frente a los posibles candidatos y consigo no solo todo ese componente de salud mental o de gestión emocional, sino también de predestinación a temas de patologías, a temas de pronto que, aunque la persona no la conozca todavía, pues vienen de su familia, de su genética, y de alguna manera pueden llegar a predisponer las situaciones o su salud, la puede hacer un poco más vulnerable ante ciertos entornos laborales. Entonces entrar en la materia de lleno a la prevención. ¿Por qué no ver la realidad y darnos cuenta que 15% de los adultos en estas edades que seguramente pueden participar en nuestros procesos de selección, pues ya pueden estar sufriendo algún trastorno mental, ya pueden tener alguna síntomas que no sea compatible con nuestro entorno laboral? Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es tan importante hacer ese tipo de predicciones? Por un lado, porque si bien nuestras organizaciones, pues tendremos que estar hablando de productividad, tendremos que estar hablando de buenos o óptimos procesos de selección para evitar una alta rotación que claramente nos genera costos adicionales, pues también estamos hablando que en nuestras empresas debe tenerse un principio, un valor que sea orientador de nuestra misión y nuestra visión, y es el componente humano debe ser fundamental. Debemos siempre girar en torno del bienestar de nuestros colaboradores. Ahora bien, si estamos en un proceso de elección y tenemos en cuenta todas estas estadísticas que nos dicen desde ya que podemos tener candidatos con alguna afectación en ese sentido, no es para discriminar, al contrario, es para poder ser conscientes que si nuestro entorno laboral tiene algunas deficiencias frente a la prevención, a la gestión de aquellos estresores que decíamos hace unos minutos, son muchas veces inherentes a la labor, pero que además sobrepasan algunos límites y no tenemos como institución una política que nos permita de pronto minimizar ese tipo de situaciones, controlarlas, observarlas para poder encontrar oportunidades de mejora que tiendan a disminuir o ojalá eliminar completamente los estresores en este ambiente laboral, pues al final de cuentas esa personita que acabamos de ingresar en el proceso de selección con toda la, digamos que las herramientas y los rigurosos filtros que hicimos para que ese talento realmente se aproveche dentro de nuestra empresa, pues fácilmente lo que va a pasar es que lo estamos exponiendo a que se exacerbe su condición ya predispuesta o su vulnerabilidad a terminar en una patología o un trastorno de salud mental. Entonces, en ese sentido, es importante que empecemos por ese reconocimiento hacia las cifras. Entender que definitivamente, y sobre todo después de una pandemia, como ustedes recordarán, 2019-2020 estuvimos en una situación a nivel mundial muy compleja que requirió, por supuesto, también de nosotros, de los
equipos de talento humano, toda nuestra capacidad intelectual y todo nuestro esfuerzo, concentrarlo en estrategias para moldear toda esta nueva situación y no dejar, por supuesto, la productividad de lado y no dejar de funcionar como organizaciones y como sistemas, ¿no? Finalmente. Entonces, si bien, pues encontramos ahí unos retos importantes, no podemos olvidar que también derivado de esa situación, de pronto cambió nuestro sistema de trabajo, migramos a un sistema de conexión, de trabajo remoto, hoy en día ya de pronto estamos hablando de trabajo híbrido, y todo ello finalmente viene a ser un contexto muy especial para la salud mental, ¿no? Entonces vamos a hablar seguramente también en el desarrollo del curso todas estas afectaciones o consecuencias, si lo queremos llamar, de lo que fue la pandemia y de lo que hoy en día la hiperconectividad, que también de alguna manera se empezó a enfatizar después de la pandemia por precisamente estas estrategias de adaptación en medio del entorno laboral, pues definitivamente pueden afectar nuestra salud mental, ¿cierto? Entonces es ahí donde tenemos que empezar a jugar con estas cifras, empezar a recopilar toda esta información y observar con mayor análisis nuestro propio entorno dentro de las organizaciones. Ahora bien, si nosotros queremos hablar frente a productividad y queremos plasmar toda esta, digamos que fuerza que le vamos a imprimir a nuestras medidas preventivas hacia la salud mental, pues definitivamente una herramienta que es indiscutible y que a nivel corporativo nos debe ayudar es el tema de costos. Cuando hablamos de investigaciones y estudios que han podido determinar qué tanto puede afectar la salud mental de los colaboradores y todo lo que puede generar frente al agotamiento, frente a síndromes como el burnout, que también en el curso lo vamos a trabajar, lo vamos a entender de manera detallada, pues no podemos dejar de observar que las investigaciones nos hablan ya de unas cifras altísimas y escandalosas. Estamos hablando de 12.000 millones de días laborales perdidos. ¿Pero a causa de qué? A causa de la depresión, la ansiedad que cada año registra nuestra población trabajadora. ¿Qué significa esto? Más adelante observaremos también el ausentismo. Eso es algo que los equipos de recursos humanos todo el tiempo estamos tratando de evaluar y monitorear. Pero ¿qué pasaría si empezamos a girar nuestra mirada hacia no solamente la incapacidad médica, de pronto por temas osteomusculares, por temas cardiovasculares, que tanto afecta también a nuestra población colombiana, sino que empezamos a ver qué pasa con aquellos trastornos de la salud mental? Entonces, fíjense que aquí estas cifras están específicas frente a la mala salud mental. Y es que ya no es un problema periférico, ya no es algo aislado, no es algo que de pronto se toque a ras en las reuniones de gestión de talento humano. No, ya esto es una falla sistémica masiva, está afectando la economía global. Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué? ¿Cómo así que economía global? Pues sí, resulta que esas investigaciones que yo les hablaba desde la Unión Europea, desde Estados Unidos, también ya nos tradujeron todas estas cifras a dólares. Estamos hablando de una pérdida en productividad de $1 billón al año en todo el mundo, en todo el globo, solamente por situaciones que tienen que ver con salud mental, por situaciones en las que los trabajadores deben ausentarse de su puesto de trabajo para atender su salud mental y que seguramente ya están en un estado muy avanzado, que no es algo preventivo, que desafortunadamente ya está generando una sintomatología y que ya está presentando entonces el trabajador una disminución en su capacidad intelectual y en su capacidad, por supuesto, laboral. ¿Listo? Bien, hasta ahí me han escuchado, vamos, digamos que acorde con el audio, con el video. De todas maneras, insisto, si tienen alguna duda, pregunta, por favor,
háganla a través del chat. Estaremos aquí muy atentos para poderles ayudar. Bueno, cuando hablamos entonces de la necesidad de hacer este tipo de formación, de sensibilizarlos a ustedes, a sus gerentes, a los representantes de las compañías sobre salud mental, estamos hablando de algo muy importante y es que a veces nos pasa el fenómeno del iceberg y es lo que ustedes están viendo en pantalla. Nos quedamos los equipos de talento humano analizando cifras, pero de pronto no vamos un poquito más a profundidad. Fíjense que en el mar tenemos el iceberg y lo que alcanzamos a notar es la parte superior, lo que se hace visible. Entonces nos quedamos en el ausentismo, en la verificación de estas matrices, de la recolección de la información, de pronto por qué a causa médica nuestros colaboradores, cuáles fueron de pronto sus diagnósticos, cuáles son, desde el área de seguridad y salud del trabajo sobre todo, empezamos a investigar cuáles son entonces esas sintomatologías que pueden estar llevándonos o diciéndonos necesitamos hacer sistemas de vigilancia epidemiológico frente, ejemplo, a lesiones musculoesqueléticas. Siempre que, pues claro, nuestra población trabajadora presente ese tipo de diagnósticos y pues sea ausentismo. Ok, ahí tenemos de pronto la información preliminar. Pero ¿qué pasa debajo del mar? ¿Dónde está la base o la raíz del problema? Y es que resulta que cuando hablamos de salud mental tenemos un fenómeno bien importante y es que no solo pasa frente, o no solo las cifras, o no solo los resultados se van a ver cuando se ausenta el trabajador, o sea, en la punta del iceberg. Resulta que el trabajador puede estar presente, puede estar haciendo su labor y puede estar intentando haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder cumplir con los objetivos de su plan de trabajo, del, digamos, las metas que su jefe inmediato o la organización requiere de él o de ella, pero resulta que debajo de toda esa máscara hay un trabajador agotado mentalmente. Hay un trabajador que está haciendo presentismo. Estoy ahí, estoy interactuando, pero como en piloto automático, pero realmente estoy cursando de manera silenciosa una depresión, una ansiedad. La sintomatología de pronto hasta ahora está empezando, pero en algún momento, si esto no lo tratamos, este iceberg se nos va a seguir creciendo, se va a sentir el trabajador cada vez más abrumado, la sintomatología va a presentarse también a nivel fisiológico y va a empezar a ser un punto de no retorno. Entonces, es allí la importancia de empezar a girar nuevamente nuestro foco no solo a cuáles son los días que no vino el trabajador, de qué motivo, cuál es el diagnóstico de su incapacidad médica, sino empecemos a buscar esas herramientas o esas encuestas o esos diagnósticos, esos apoyos, por supuesto, tendrán que ustedes acudir a personal especialista en el área para que puedan de pronto entender cuáles son esas primeras señales que dan los trabajadores o el ser humano que nos dicen que ahí hay un posible desgaste crónico, que de pronto esa persona puede estar al borde de desarrollar un síndrome de burnout o cualquier otra de las afectaciones que tenemos a nivel mental. Bueno, en ese sentido, también me gustaría hablarles de frente a ese diagnóstico, claramente lo vamos a ver durante todo el curso, seguramente en los módulos que tendremos en los siguientes sábados en este mismo horario, pues vamos a poder detallar un poquito más lo que estamos observando ustedes a continuación. Pero es importante que tratando de llevarlos hacia la necesidad de hacer diagnósticos y conocer a nuestra población trabajadora desde sus afectaciones más profundas, pues necesitamos comparar qué sucede cuando nos quedamos solo hablando de ausentismo o qué se empieza a transformar cuando empezamos a virar ese horizonte hacia lo que podría estar pasando incluso cuando mi trabajador está conmigo en la presencialidad o cumpliendo su horario, sea también, por supuesto, remoto, cumpliendo sus funciones. Bueno, cuando hablamos de la definición como tal de ausentismo, pues estamos hablando claramente de una ausencia física del puesto de trabajo.
Mientras que el presentismo lo que nos está diciendo es que está la persona, pero hay una disminución de la productividad. Esto, por supuesto, de las investigaciones, por ejemplo, como Oliveira y sus colaboradores en el 2023. En ese sentido, también es importante ver o tratar de entender cuál es la visibilidad que hasta el momento, la importancia que hasta el momento puede estar generando en nuestras altas direcciones, en nuestros equipos gerenciales. Y es que a veces nos quedamos desde el foco del ausentismo, pues es muy fácil observarlo, ¿cierto? La forma de medirlo también es muy sencilla porque normalmente en las compañías la persona que está encargada del área de recursos humanos pues debe llevar esa trazabilidad, incluso por procesos de nómina, incluso por todo lo que nos dice a nosotros la norma colombiana frente a lo que asume las entidades como la EPS, las entidades como la ARL cuando eso corresponda, ¿cierto? Entonces ahí es muy fácil medirlo, es muy fácil mantener un control. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de presentismo? ¿Será que es tan visible para la alta dirección? O más bien, no tenemos dentro de nuestras organizaciones algunas mediciones, algunas evaluaciones, como por ejemplo las de desempeño, que nos ayuden a entender qué tan productivo está siendo el trabajador y en la medida, por supuesto, que estemos alimentando todo lo que tiene que ver con llevar a nuestro trabajador a potencializar sus habilidades, de pronto a mejorar en esas oportunidades que tenemos o vemos algunas deficiencias a través de la evaluación de desempeño, pues que no solo nos sirva para eso, para alinear a cada miembro del equipo de trabajo hacia la misión y la visión de la compañía, sino que además también nos muestre esos procesos ocultos que están siendo ineficientes y buscar la raíz del problema. Porque si nosotros tratamos de hacer ese tipo de análisis a profundidad, probablemente vamos a encontrar que el trabajador, por más que tenga un compromiso y como se dice coloquialmente, la camiseta puesta en su trabajo, lo que puede estar cursando es una situación que se desborde de sus emociones. Puede estar ya presentando sintomatología a nivel de salud mental y es una patología que como cualquier otra necesita apoyo, necesita que empecemos por ahí, por darle el conocimiento al trabajador y a la cultura general, porque es que desafortunadamente hasta el momento no estamos identificando del todo cuando una persona se encuentra en un proceso de crisis emocional o cuando esa persona definitivamente ya está cursando por una depresión, una ansiedad, y eso hace que el desconocimiento favorezca a la invisibilidad, que definitivamente pues no tengamos claro cuándo podemos darle la mano a un ser humano que lo necesita, orientarlo para que busque a través, por ejemplo, de su EPS, un profesional en psicología, un profesional en psiquiatría, si así lo necesita, porque definitivamente hay algo en su organismo que necesitamos prestarle atención y necesita ser valorado, ser evaluado. Entonces es importante que veamos cómo se conecta todas estas herramientas de gestión organizacional con nuestra salud mental. ¿Cómo podemos aprovechar todos los contenidos que vamos a tener en este curso para poder poner en práctica en nuestras organizaciones y saber que estamos haciendo una gestión real hacia la salud de nuestros colaboradores? Para continuar en nuestra comparación, cuando hablamos de ausentismo, estamos hablando, por lo general, de una causa principal que tiene que ver claramente con un colapso, con una sintomatología o una situación muy, digamos que esporádica, no preveíble, digamos, para que la persona definitivamente tenga que llegar a urgencias, tenga que generársele un documento a nivel médico que le está diciendo que debe descansar. No debería ser así. Claramente nosotros no deberíamos llegar como seres humanos al colapso. Deberíamos tener el conocimiento de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Deberíamos saber cuándo parar, cuándo necesitamos un descanso, cuándo definitivamente nuestro cuerpo está haciendo alarmas, está llamando. Esto me lleva de pronto a recordarles a todos, y seguramente también lo vamos a ver con detalle frente a salud mental en nuestro curso más adelante en los otros módulos, pero para que lo tengamos en nuestro contexto. Recuerden que, por ejemplo, la fiebre no es, digamos, algo negativo,
porque finalmente es un mecanismo de alerta que el organismo utiliza para decirnos algo está pasando, hay que atender algo específico. Por lo general está asociado a una infección, pero claramente es una manifestación del cuerpo para que nosotros tomemos conciencia y acudamos rápidamente a solucionar esa situación. Entonces, en salud mental también vamos a notar que el cuerpo nos avisa. Es importante que entendamos que el componente de las emociones no es aislado. Nuestro cuerpo habla de muchas maneras. Entonces, es importante que lo tengamos presente y que no se les olvide, que no se me desmotiven para poder seguir avanzando en nuestro curso y que ustedes tengan la posibilidad también de replicar esta información a todas las personas que conozcan y quieran hacer parte de este gran conocimiento, de esta actividad que nos va a permitir poner en práctica todas estas herramientas. Y volviendo a nuestra matriz, sabiendo que eso puede pasar, ¿cierto? Que desafortunadamente hasta el momento nuestra cultura está más llevada es al último instante acudo al médico cuando ya mi salud física o mental colapsó, pues normalmente ahí se presentan ese tipo de ausentismos por incapacidad. Cuando hablamos de presentismo, ahí ya no estamos viendo algo que sea obligatorio de cumplir como una incapacidad donde nos diga, por favor, tome un receso, un respiro, cuídese. No, resulta que ahí, como seguimos en nuestro lugar de trabajo, estamos corriendo un riesgo mucho más alto, porque como les decía antes, el trabajador puede que esté ocultando o postergando toda la sintomatología que tiene y en sus profundidades esté ya cursando una depresión. Entonces, ese riesgo psicosocial que tenemos en el entorno de trabajo, esos factores estresores, pues no van a ayudar para que esa persona salga de esa condición. Al contrario, pueden exacerbarla y podemos caer ya en algo que llamamos estrés crónico y claramente lo vamos a definir más adelante. Ustedes van a entender muy bien la diferencia entre ese tipo de estrés cuando definitivamente no es saludable para el cuerpo humano y cuando hace parte de una reacción fisiológica química normal, que también es otro sistema del cuerpo en el que nos llama a poder estar en acción, a poder estar alertas, ¿no? Pero eso lo vamos a aprender un poquito más adelante. Lo importante que entendamos por ahora es que si nosotros no fijamos nuestra mirada en el presentismo, lo más seguro es que nuestro trabajador que ya tiene sintomatología, que ya tiene una afectación a nivel de salud mental, va a estar más expuesto y va a tener una más alta probabilidad de sufrir un colapso, de tener un síndrome de burnout. Y si a eso le sumamos que no lo estamos haciendo visible, sino que además se está dejando en ese iceberg como debajo de la mesa y no estamos haciendo un apoyo real para poder cambiar, transformar, mitigar esos riesgos dentro del ambiente laboral, es una mezcla fatal. Entonces, lo importante, ya sabemos, debemos virar nuestra mirada. ¿Cómo también nos podemos ayudar nuestros gerentes, nuestros representantes de empresa, nuestros inversionistas, de pronto incluso también los mismos trabajadores, muchas empresas en Colombia, empresas de familia, nuestros familiares con los que al final compartimos otro rol dentro de la compañía, dentro de las áreas directivas, puedan entender la importancia no solo desde ese sentido humano, sino también puedan ayudarnos a generar un presupuesto específico para salud mental. Porque entendamos algo, el poder gestionar la salud mental, así como cualquier otro factor de riesgo en las empresas para evitar que un trabajador se me accidente o para evitar que un trabajador se genere una enfermedad, digamos que a largo plazo por la exposición, ejemplo, a un factor de riesgo como el ruido, termine perdiendo su audición, es igualmente importante y es igualmente necesario un presupuesto. Necesitamos recursos económicos, recursos técnicos, recursos humanos que nos sean delegados a los equipos de gestión humana, a los equipos de pronto de seguridad y salud en el trabajo, para poder definitivamente llevarlo a cabo y poder planear actividades, buscar recursos, buscar especialistas que puedan ayudarnos a enfocar estas actividades de prevención y que claramente vayan a ser efectivas, ¿cierto?
Entonces, fíjense que aquí nos dice que hay un impacto económico, pero además una diferencia importante en ese impacto económico. Cuando hablamos del ausentismo, lo vimos en la cifra, pues se han perdido 12.000 millones de días al año. O sea, es un costo muy alto. Además, si tenemos en cuenta el hecho de que cuando hablamos del ausentismo, si bien pueden ser 1 o 2 días, y aún así puede ser traumático, en otros procesos, cuando un trabajador se me ausenta, puede ser que ya no sea un ausentismo parcial, por decirlo así, sino que sea un ausentismo de verdad importante, que tenga digamos que un tiempo mucho más amplio, y yo no pueda dejar de contratar a otra persona que haga pues las veces de la operación que estaba haciendo la persona que se tiene que ausentar. Entonces, en ese sentido, hablamos de los costos indirectos en las organizaciones, porque definitivamente si debo volver a hacer un proceso de selección para una persona que haga ese reemplazo, entro en el uso de recursos económicos, técnicos, humanos, tiempo. Adicional a eso, pues ustedes saben que la norma es muy clara y nos dice debemos hacer exámenes médicos ocupacionales preingreso, periódicos, de retiro. Debemos hacer otros adicionales que haya lugar pues debido a las exposiciones a riesgo. Además de eso, debemos hacer una inducción, una capacitación, un entrenamiento en su puesto de trabajo. Entonces, fíjense que ahí, si le empezamos a sumar costos, tiempo, pues empezamos a ver un alto índice, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa entonces si hablamos de presentismo? Tratemos de mirar qué significa no solamente estos costos que ya hemos nombrado, ¿cierto? Que son altos, que no deberíamos permitírnoslo, que con la prevención lo podemos evitar, ¿cierto? Son recursos económicos que más bien podemos decir, lo estamos ahorrando, querido gerente, querida representante legal, porque estamos haciendo una buena gestión preventiva, entonces traigámonos esos recursos económicos para el área de recursos humanos, de talento. Vamos a buscar entonces generar mejores condiciones laborales, más programas de bienestar empresarial con esos recursos. Qué bueno, ¿no? Entonces, por ahí ya tenemos un foco importante. Pero ¿qué pasa si además entramos a hablar de presentismo? Resulta que ahí ya los costos no solo son altos, por todo lo que hablábamos de los costos indirectos, de un reemplazo, de un nuevo proceso de selección, inducción y demás, sino que aquí estamos hablando de que aunque la persona esté presente, esté intentando hacer su labor, dando todo su batería en esa misión que le encomendaron, resulta que por su condición de salud, por el curso de la patología o las sintomatologías que ya está presentando, puede generar errores, puede atender mal a un cliente, puede desgastar a todo el clima laboral. Esto, si lo calculásemos a nivel de productividad, si lo calculásemos a nivel de el impacto que generaría una mala atención al cliente que no va a volver, pues imagínense lo que puede significar en ventas, ¿cierto? En perder imagen, en de pronto, hoy en día, con las redes sociales, exponernos a que termine nuestra empresa, nuestro nombre, nuestro goodwill expuesto en una red social. Entonces, ahí es cuando volvemos a girar y decir, ok, definitivamente nuestro capital humano es lo más importante, es el activo más importante que debe cuidar la organización, porque no solo es todo lo que estamos hablando de normatividad y obligación frente al cuidado de su salud, sino que repercute directamente frente a nuestra organización, frente a los recursos económicos, frente a las ventas y todo lo que quiere seguramente una organización llegar a posicionarse en el mercado. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de un caso de estudio muy puntual. Así como les traigo este ejemplo, vamos a ver dentro de todo el desarrollo del curso en los diferentes módulos varios ejemplos que nos van a ayudar a entender por qué es tan importante este tema de la prevención de la salud mental dentro de nuestras organizaciones. Resulta que en el sector salud, específicamente en Ecuador, hicieron un estudio con el personal de la salud y encontraron que
pues claramente enfrentan demandas cognitivas extremas, que son personas además o trabajadores que dentro de esos entornos laborales, que son ya inundados de factores estresores, pues tienen que tomar decisiones críticas. Claro, hablemos de un auxiliar de enfermería, hablemos de un cirujano, hablemos de una médica pediatra. O sea, estamos hablando que realmente pues son situaciones que ponen al límite la capacidad intelectual del ser humano. Este estudio, como les decía, fue en el año 2024, hace muy reciente, por García y Delgado. Pero resulta que una de las conclusiones entre este estudio y también otros que ya venían desde el año 2017 es que el estrés laboral en el sector salud, por ejemplo, no solo reduce esa productividad del trabajador, sino que compromete directamente la calidad de atención del paciente. Y algo peor, la seguridad sistémica. Es decir, como la imagen nos lo muestra, cada vez que un personal por su condición de desgaste en salud mental empezaba a tomar malas decisiones, claramente estábamos afectando toda la cadena de suministro y ponía en riesgo no solo la vida del paciente, sino la reputación de esa institución médica, sino también todas las sanciones, todas las repercusiones a nivel de Estado que podrían venir debido a una situación como esta. Una de las contundentes conclusiones que sacó este estudio y que podemos seguir analizando más adelante es que dentro de aquellos instrumentos de medición, porque lo hablaremos, como la batería de riesgo psicosocial, encontraron que coincide en casi todos estos aspectos como falta de tiempo, falta de reconocimiento, falta de lineamientos claros para desarrollar sus funciones y feedback, es decir, retroalimentación de sus superiores o de como tal la organización para tener los planes claros y cómo puedo mejorar yo como colaborador para contribuir a la misión del hospital, pues es todos esos factores tan importantes, es abrumador darnos cuenta que de esos estudios el 43.3%, casi el 50% de esa población trabajadora, de esos médicos, de esos enfermeros, de esos auxiliares, de la parte administrativa también, porque finalmente, aunque no estén directamente en la atención al paciente, están dentro del sistema que compone esa organización. Casi el 50% de esa población coincidió en que no tenía todas esas herramientas o que uno de los factores estresores más graves para pues encontrarse al punto del desborde mental era precisamente esto. Entonces, ¿qué es de este tipo de estudios algo fundamental? Observar lo que significa los 3 pilares del bienestar laboral. Esto no es nuevo. Realmente, miren, queridos asistentes, venimos con estudios psicológicos desde el año 1981, para poner el ejemplo puntual, que nos hablan de que el ser humano debe tener 3 pilares indispensables para mantener ese equilibrio frágil que hablábamos hace ratico en la definición, y es bienestar psicológico, apoyo social y autodeterminación. Cuando nosotros, desde el área de prevención, sea de recursos humanos, sea de seguridad y salud en el trabajo, no tocamos a profundidad estos pilares, o sea, no diseñamos estrategias que realmente apunten a que el trabajador tenga una autonomía dentro de su labor, a que pueda de pronto contar con una red de apoyo, que encuentre un líder empático, que pueda realmente acudir a alguien cuando necesita una solución y que además satisfaga sus necesidades básicas como autonomía, relación interpersonal. Si esas actividades no están diseñadas hacia ese horizonte, simplemente son superficiales y van a fallar. ¿Listo? Entonces, por eso, la invitación con todo el curso en lo que vamos a ver es entregarles esas herramientas que les ayuden a ustedes a rediseñar esos ecosistemas para que desde la alta dirección nos, digamos, nos orienten y también nos ayuden y también se involucren a tener cimientos sólidos para la prevención en la psicología organizacional, para la prevención de trastornos mentales en nuestros entornos de trabajo. Les voy a adelantar algo del siguiente módulo para que se los lleven muy claro y para que ustedes se vayan haciendo una idea de lo práctico y chévere que va a ser nuestro curso. Resulta que estas investigaciones, también muy recientes, 2022, Inoue y sus colaboradores,
asociaron desde ese bagaje, desde hace tantos años, la teoría del apoyo social con lo que hoy en día podemos hablar como competencias de liderazgo. Y es que demostraron que un líder empático y la cohesión que puede haber en un equipo de trabajo actúan como un escudo protector contra el estrés, contra, por supuesto, el agotamiento crónico, el estrés crónico que puede derivar en un síndrome de burnout. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cuando tenemos nuestro equipo de trabajo, una de las cosas que debemos hacer como prioridad es una buena capacitación a nuestros líderes para que realmente se genere un ambiente en el cual aquellas demandas cognitivas que de pronto pueden ser extremas porque pueden estar en un entorno laboral como lo veíamos hace unos instantes en el sector salud, donde por más que de pronto queramos ser empáticos y de pronto tener algunas condiciones para que los trabajadores pues estén más a gusto, definitivamente es inherente al sector, a la función que desarrollamos, porque estamos trabajando con vidas, porque decisiones instantáneas se necesitan y de eso dependerá, por supuesto, la vida de un paciente, pues no podemos evitar que hayan demandas cognitivas, ahí van a estar, que no haya falta de tiempo. Hombre, volvemos al mismo ejemplo, en el sector salud claramente son decisiones en micros de segundo, entonces hay que hacerlo, ¿verdad? Y por supuesto está presente la presión. Pero ¿qué pasa si con todos esos factores estresores nosotros tenemos una buena barrera, un buen programa de capacitación, inducción y entrenamiento, no solo para los trabajadores como tal, sino como les decía, para nuestros líderes, para que sean ellos los que generen un ambiente protector frente a la salud mental o favoreciendo la salud mental. Por último, quiero que hablemos de la ecuación del estrés. Cuando hablamos de ecuación, ya ustedes están imaginando que tenemos varios componentes. Aquí el ejemplo sencillo, tenemos una balanza donde ponemos en un lado las demandas, todo esto que hablábamos frente al tiempo, la carga de trabajo, ¿cierto? Y tenemos por otro lado los recursos, entre ellos el apoyo social y todo lo que hablábamos hace instantes sobre el liderazgo empático y transformacional. En la teoría de recursos personales de Baker y otros colaboradores en el 2013 nos revelaron una verdad estructural del estrés laboral. Y es que, como les decía ahora, no siempre los líderes vamos a poder reducir ciertos estresores, pero definitivamente, si nosotros tenemos un equipo de trabajo, una estructura organizacional que nos permita identificar algunas sintomatologías, que tengamos un conducto regular, claro, unas funciones, unos perfiles de cargo de una manera detallada y que además tenga ello un respaldo desde lo humano, desde esa sección, digamos, de empatía y sobre todo de organización, de claridad de nuestros líderes hacia sus subordinados, vamos a poder prevenir siempre un síndrome tan grave como el burnout. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar esas necesidades básicas, esos tres pilares del ser humano. Por más que haya una brecha importante entre esas demandas y los recursos que tiene cada trabajador, ya estamos dando un primer paso cuando el líder es quien está muy bien formado y que tiene claro cómo poder ayudar a su equipo a sacar adelante todas sus habilidades, su potencial y definitivamente estar atento cuando tengamos un desbalance. De verdad, me encantó estar con ustedes. No los quiero dejar ir sin antes en estos 2 minutitos escucharlos, por favor, que me digan de pronto qué dudas tienen, qué quisieran observar en los siguientes módulos, porque como ya les he venido haciendo un spoiler, pues he tratado de que en estos módulos ustedes pueden llevarse casos muy claros, prácticos, herramientas importantes, normatividad vamos a hablar en nuestro siguiente curso, porque también es importante que ustedes desde sus equipos tengan claro hacia dónde debemos llevar la organización para el cumplimiento y pues también claramente minimizar costos y demás. Entonces, quisiera escucharlos y decirles que por favor no se me vayan ahí, regálenme los minuticos que tuvimos de dificultades técnicas al principio para poder dejarles en el chat el link de asistencia, porque es muy importante. Recuerden que esto es totalmente gratuito y que si ustedes pueden
digamos que estar asistiendo y participando en el 80% de nuestras clases, pues van a obtener un certificado por este tiempo. ¿Listo? Por esta importante información. Entonces, los escucho. Hola Amy, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Mucho gusto, hablas con Saray Torres. Un gusto. Sara, y cuéntame, ¿qué duda tienes? ¿Cómo te podemos ayudar desde Centro? Bueno, Amy, pues primeramente muchísimas gracias por la temática del día de hoy. Pues me pude conectar un poquito tarde, pero igual todo lo que alcancé a escuchar me pareció súper interesante. Tú mencionabas en algún momento la parte del presentismo y que digamos que Ujú, esto se podía medir con evaluaciones de desempeño. ujú. Digamos que uno es una pregunta y la otra parte es más como saber si de pronto vamos a tocar el tema de las evaluaciones de desempeño. Yo puedo medir el presentismo de mis trabajadores si yo hago las evaluaciones de desempeño una vez al año. Esa sería la primera. Y la segunda, Esa de es la casualidad primera en algún pregunta, ¿verdad? punto de la capacitación hablaremos de este tema en específico. Sí, esa es la primera. Ok. Y la otra parte sería, es de casualidad, ahorita en el curso que estamos haciendo, vamos a recibir en algún momento capacitación sobre las evaluaciones de desempeño, o sea, de pronto el cómo hacerlas, cómo estructurarlas, los tiempos de aplicación y demás. Ok, mil gracias, Saray, por tu pregunta o tus dos preguntas, mejor dicho, súper oportunas, porque te cuento lo siguiente. En la primera pregunta, sí, medir el presentismo es posible a través de las evaluaciones de desempeño, pero tienes razón en que la frecuencia no va a ser suficiente para poder, digamos, encontrar esto que queremos hoy, esa profundidad, de observar qué le está pasando a la salud mental de nuestros colaboradores, ¿sí? Entonces, claramente hay otras herramientas, ¿sí? Pero hoy, pues, la más rápida para que ustedes se quedaran con esa inquietud era esa, ¿listo? Y por otro lado, resulta que nosotros, como les decía, Centro Integra, pues estamos en todo el tema de psicología clínica, psicología organizacional, psicología educativa. Tenemos una rama muy amplia de servicios para ustedes y en ese sentido, otro de los cursos que tenemos para entre el mes de mayo y junio, ya proyectado, es precisamente evaluaciones de desempeño. Entonces allí, Saray, con mucho gusto te esperaremos cuando ya lancemos nuestros links de inscripción para que ustedes puedan hacer uso de ellos. Y pues sí, seguramente en este curso uno de los módulos, como siempre, tratamos de hacerlo en Centro Integra, es muy práctico, vamos a tratar de hacerlo muy específico para que puedan ustedes aprender cómo diseñar y aplicar estas evaluaciones de desempeño. Espectacular, Amy. Muchísimas gracias por tus respuestas. Claro que sí, con mucho gusto. De pronto, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Ya estoy aquí en el chat, ya les voy a enviar el link, permítanme estos minuticos y ya se los envío, pero quería escucharlos. De pronto algún asistente también quiera darnos alguna recomendación, bienvenida. Listo. Si no hay ninguna duda, ninguna inquietud, pues agradecerles nuevamente por su conexión y pedirles por favor entonces que me den un segundito más y ya les estoy generando nuestro link de asistencia. No se me vayan a desconectar, por favor, hasta que no lo tengamos. Mientras tanto, dentro de nuestro chat podrán ver ustedes varios canales que tenemos para que ustedes hagan uso de ellos y estén muy enterados de pues todas las actividades que hacemos en el Centro Integra y ojalá puedan aprovecharla al máximo. ¿Listo?